52 años vividos con honradez, y la traición más profunda de mi vida no llegó desde fuera. Llegó desde adentro de mi propia casa, desde las dos personas para las que trabajé sin descanso durante más de 2 décadas sin pedirles jamás nada a cambio. Llegó disfrazada de normalidad, en silencio, y se reveló en un banco una mañana de martes, con la voz tranquila de un desconocido que se acercó a mi oído y pronunció 3 palabras que todavía escucho con una claridad perturbadora cuando la noche se queda demasiado quieta. Váyase ya, esto no es para usted. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Emilio Valverde Cisneros. Tengo 52 años, llevo 28 trabajando como inspector tributario en la agencia tributaria y estoy casado desde hace 24 años, 3 meses y 16 días con la misma mujer. Los inspectores tributarios tenemos la costumbre, a veces molesta, me han dicho, de contar todo con precisión. Fechas, cantidades, duraciones. Nada queda en el aire. Nací en Salamanca en 1971, segundo hijo de un tornero de fábrica y de una mujer que cosía ropa ajena para redondear el mes. En casa no había libros de sobra ni conversaciones largas, pero había orden. Y ese orden fue suficiente para que yo aprendiera desde joven que las cosas que valen se consiguen con método y constancia, no con suerte ni con favores. Entré a trabajar en la administración pública en 1994, el mismo año en que España todavía intentaba digerir la resaca económica que siguió a la euforia de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. El desempleo mordía fuerte en aquellos años, y tener una plaza de funcionario era algo que la familia celebraba como se celebraban antes las grandes cosas, con mesa puesta, con los vecinos enterados y con una emoción contenida que nadie habría llamado así en voz alta, pero que estaba ahí, visible en cada gesto pequeño. Recuerdo que mi padre llegó a casa esa tarde con una botella de coñac que guardaba desde hacía años para una ocasión que nunca terminaba de llegar. Me estrechó la mano. No me abrazó, los hombres de su generación no abrazaban, y yo aprendí eso también, para bien y para mal. Y me miró con esa seriedad suya que valía más que cualquier discurso. Ahora no le debes nada a nadie, cuídalo. Y lo cuidé. Durante casi 30 años lo cuidé. En esos años dentro de la agencia aprendí algo que no viene en ningún manual y que ningún profesor de facultad menciona. El fraude casi nunca llega con cara de fraude, no llega anunciado ni con formas groseras, llega disfrazado de cotidiano. Llega en cifras pequeñas distribuidas a lo largo de meses, en fechas que encajan demasiado bien, en firmas que parecen completamente correctas hasta que alguien con suficiente paciencia decide mirarlas 2 veces y nota que algo no cuadra en el espacio entre lo que se declara y lo que se omite. Yo era ese alguien. Cada expediente que pasó por mi mesa durante casi 3 décadas me fue enseñando a leer lo que los documentos callan tanto como lo que dicen. Esa capacidad se convirtió en mi herramienta principal, en lo que me definió como profesional. Y también fue lo que, durante demasiado tiempo, dejé encerrado en la oficina cada noche al cruzar la puerta de casa, porque cometí el error que cometen muchos hombres de mi generación. Creí que quien te ama no necesita ser verificado. Me casé con Remedios Barroso en octubre de 1999, en una ceremonia civil sencilla en el ayuntamiento, con 20 personas y un almuerzo que mi madre organizó en el piso familiar. Remedios tenía 25 años, trabajaba como administrativa en una gestoría del centro, y tenía una manera de gestionar los asuntos cotidianos que a mí me resultaba genuinamente admirable. Sabía dónde estaba cada documento, recordaba cada fecha de vencimiento, organizaba cada trámite con una eficiencia silenciosa que yo confundí durante años con complicidad real. Era la persona que ponía orden en lo que yo dejaba sin resolver. Y en ese reparto que a mí me parecía tan natural y funcional, yo fui cediendo terreno sin darme cuenta de lo que realmente cedía.
Le dejé la administración cotidiana de la cuenta conjunta. Y en 2012, cuando mi madre falleció y dejó un piso en herencia, le otorgué una procuración notarial para que pudiera gestionar la venta sin que yo tuviese que ausentarme del trabajo constantemente. El trámite se resolvió en cuestión de meses. El piso se vendió. Y ese documento, esa procuración, quedó archivada en alguna carpeta que ninguno de los dos volvió a mencionar. Nuestro hijo Darío nació en 2001. Lo quise a mi manera, que era la manera distante de los hombres que aprendieron que el cariño se demuestra trabajando y proveyendo, no hablando. Reconozco que estuve ausente en momentos que importaban más de lo que yo calculaba entonces. Cuando Darío tenía 12 años y necesitaba que alguien se sentara con él, yo estaba cerrando expedientes. Cuando tuvo 18 y tomó decisiones que me preocuparon, le di dinero en lugar de tiempo y llamé a eso resolver el problema. Esa es mi parte en esta historia, y la menciono porque sería deshonesto contarla sin incluirla. No la cuento para que nadie me compadezca. La cuento porque la honestidad es lo único que a día de hoy me queda completamente intacto. El martes 19 de septiembre de 2023 amaneció con ese gris húmedo y quieto que tiene Salamanca cuando el otoño se instala sin prisa. Tenía cita en la sucursal bancaria a las 10:30 para revisar las condiciones de una cuenta de ahorro que llevaba tiempo queriendo reestructurar. Llegué con 10 minutos de adelanto, como siempre hago, porque llegar tarde a una cita es una forma de decirle al otro que su tiempo vale menos que el tuyo, y ese es un mensaje que nunca quise enviar a nadie. Tomé número en la máquina de la entrada, me senté en una de las sillas junto a la pared y esperé. El banco estaba en ese estado de actividad contenida que tienen las mañanas de entre semana. 2 personas mayores en la ventanilla de caja, una mujer joven con un cochecito, el sonido sordo del aire acondicionado mezclado con el tecleo constante de los empleados. Nada fuera de lo ordinario, absolutamente nada. Fue entonces cuando miré hacia el despacho del gerente. A través de la mampara de cristal translúcido que separaba ese espacio del resto de la sala, distinguí 2 siluetas sentadas frente al escritorio. Una más alta, con la postura inconfundible de alguien joven. La otra, con el cabello oscuro recogido de una manera que yo reconocí antes siquiera de procesar que estaba reconociendo algo. Algo se tensó en mi pecho de forma inmediata. Todavía no era un pensamiento. Era el cuerpo, que a veces va varios pasos por delante del cerebro y reconoce las cosas que la mente todavía se niega a nombrar. Fue entonces cuando el hombre se sentó a mi lado. No lo vi llegar. Traje gris oscuro, corbata discreta, una carpeta gruesa bajo el brazo y la expresión de concentración habitual de alguien que lleva muchos años trabajando con documentos ajenos. Me miró un segundo, luego miró hacia el despacho del gerente, y en voz muy baja, sin ningún dramatismo, con el tono tranquilo de quien advierte a un desconocido que se le ha caído algo del bolsillo, dijo: «Váyase ya. Esto no es para usted». No me estaba mirando a mí cuando pronunció esas palabras. Miraba el cristal. Me levanté. Caminé los 4 pasos que separaban mi silla de la puerta del despacho. Puse la mano en el pomo y abrí. Darío. Remedios. Y sobre la mesa del gerente Torcuato Herrera, una carpeta abierta con documentos que yo nunca había visto, pero cuyo encabezado reconocí en menos de 2 segundos. Era la escritura de mi casa. La puerta no hizo ruido al abrirse. Ese detalle me quedó grabado con una nitidez extraña, como si el silencio de ese gozne bien engrasado fuera parte de algo preparado de antemano. El despacho era pequeño, con una ventana estrecha que daba a la calle y una lámpara de sobremesa encendida, aunque afuera había luz suficiente. Olía a papel impreso y a ese ambientador institucional que tienen todos los despachos bancarios, ese olor neutro que no es agradable ni desagradable, que simplemente existe para que nada huela a nada. Darío fue el primero en verme. Tenía 27 años, pero en ese instante pareció más joven, con esa expresión que tienen los niños cuando los descubren haciendo algo que sabían que no debían hacer. El color le abandonó la cara de una manera tan visible que resultó casi involuntariamente honesta.
Remedios tardó medio segundo más en girarse y cuando lo hizo su reacción fue diferente. No hubo palidez ni sorpresa desbocada. Hubo algo más parecido al cálculo rápido de quien evalúa en décimas de segundo cuánto daño puede contener todavía. Torcuato Herrera se puso de pie de forma refleja, como hacen los empleados cuando entra alguien a quien no esperaban. Era un hombre de unos 40 años, con traje azul marino y la corbata ligeramente aflojada, el tipo de gerente de sucursal que ha aprendido a sonreír en situaciones incómodas porque eso forma parte implícita de su trabajo. Pero en ese momento, la sonrisa no llegó a formarse del todo. Se quedó a medio camino, congelada entre la cortesía automática y la comprensión de que lo que tenía delante era algo para lo que ningún protocolo bancario lo había preparado. Yo no dije nada. Me quedé en el umbral durante lo que debieron ser 4 o 5 segundos, aunque en ese momento el tiempo funcionaba de otra manera. No es que se detuviera, como dicen en las películas, es que perdía su textura habitual, su fluidez normal, y cada fracción se volvía densa y separada de la siguiente. Vi la carpeta sobre el escritorio, vi el encabezado que ya había reconocido desde la puerta, vi la firma en el documento visible desde donde yo estaba, y reconocí la forma de esas letras, aunque no pudiera leerlas con claridad a esa distancia, porque llevaba 24 años viendo esa misma firma al pie de recibos, de formularios, de felicitaciones de cumpleaños escritas a mano, en tarjetas que yo guardé durante años en el cajón de la mesilla. Era la firma de Remedios, sobre la escritura de la casa que compré en 1998 con 16 años de hipoteca, que terminé de pagar en 2014. Hay momentos en que el cuerpo toma decisiones antes que la razón. Las manos no me temblaron. La voz no se me quebró. Simplemente no hablé, porque en ese instante todo lo que hubiera podido decir habría sido o demasiado poco, y ninguna de las dos opciones me servía. Miré a Remedios. La miré de verdad, de la manera en que hacía tiempo que no la miraba, con esa atención completa que se le da a las cosas que de repente se vuelven desconocidas. Ella sostuvo mi mirada 2 segundos, luego desvió los ojos hacia la mesa. Eso me dijo más que cualquier explicación que pudiera haber dado. Me volví hacia Darío. Mi hijo tenía los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, una postura que reconocí porque era la misma que adoptaba de niño cuando sabía que había hecho algo malo y esperaba las consecuencias. Pero esta vez no era un niño, y lo que había hecho no era romperse un cristal ni perder el dinero de la merienda. Tenía 27 años y estaba sentado en el despacho de un gerente bancario con los documentos de la casa de su padre sobre la mesa. No le dije nada tampoco a él. Me giré, salí del despacho y cerré la puerta con el mismo cuidado con que la había abierto. Caminé hasta la salida del banco. Empujé la puerta de cristal hacia afuera y salí a la acera, donde el aire fresco de esa mañana de septiembre me golpeó en la cara con una claridad que contrastaba de forma absurda con lo que acababa de ver. Me detuve junto a la pared del edificio. Puse la palma de la mano sobre el ladrillo frío y respiré. Un inspector tributario con 28 años de experiencia sabe que el primer impulso ante el descubrimiento de una irregularidad casi siempre es el menos útil de todos. Yo lo había visto infinidad de veces. Contribuyentes que al ser notificados respondían con llamadas airadas, con cartas llenas de amenazas, con presencias intempestivas en las oficinas. Y casi siempre esas reacciones inmediatas les costaban más caro que la propia irregularidad que intentaban contestar. El que grita enseña exactamente lo que sabe y lo que teme. El que calla y observa conserva la única ventaja real que existe en cualquier conflicto, el tiempo. Así que guardé silencio y empecé a pensar. Lo primero que hice fue llamar a mi oficina para avisar que llegaría tarde esa mañana. Usé un tono completamente neutro, el mismo que uso cuando hay un embotellamiento o una cita médica que se alarga. Nadie al otro lado de la línea habría podido detectar nada. Después caminé 3 manzanas hasta una cafetería que conocía. Pedí un café solo en la barra y lo tomé de pie, mirando la calle a través del escaparate,
dejando que los engranajes que llevaban décadas funcionando en mi cabeza empezaran a trabajar sobre este material nuevo y terrible. La procuración. Eso era lo primero que tenía que verificar. En 2012, cuando mi madre falleció y dejó el piso de la calle Zamora, yo estaba en plena campaña de inspecciones. Era un periodo especialmente exigente en la agencia, con auditorías abiertas sobre varios contribuyentes medianos en la provincia, y ausentarme repetidamente para gestionar los trámites de la herencia no era viable. Remedios se ofreció a encargarse. Firmé la procuración ante notario con un objeto específico y acotado: la gestión y eventual venta del inmueble heredado. Nada más. El piso se vendió en 2013. El trámite se cerró. Y ese documento quedó en algún archivo al que yo no volví a prestar atención porque ya no tenía razón de ser. O eso creía yo. Porque una procuración notarial no caduca automáticamente por el cumplimiento del propósito para el que fue otorgada, salvo que así se haya estipulado expresamente en el documento. Y yo no lo había estipulado. Había sido negligente en ese detalle. Un inspector tributario que durante años revisó la letra pequeña de los demás había omitido en un asunto propio incluir una cláusula de extinción automática. Ese pensamiento me resultó amargo de una manera particular. No por el error en sí, sino porque me demostró algo que nunca quise mirar de frente: que durante años había funcionado con una confianza en mi vida doméstica que no se parecía en nada a la cautela metódica con la que manejaba todo lo demás. Dentro de la agencia, yo no firmaba nada sin leerlo 3 veces. En casa confiaba porque sí, porque pensaba que algunas cosas no necesitaban ser verificadas. Eso también era mi parte en esta historia. Terminé el café, pagué, salí a la calle con las manos en los bolsillos y el sol de septiembre dándome en la cara. En ese momento no sabía con exactitud hasta dónde llegaba lo que acababa de descubrir. No sabía los montos concretos, ni cuánto tiempo llevaba en marcha, ni cuántas capas tenía aquello que estaba debajo de lo que había visto en esa mesa, pero sabía, con la certeza tranquila de quien ha pasado media vida reconociendo patrones, que lo de ese banco no era un momento de locura puntual, ni un malentendido que se resolvería con una conversación. Era el final de algo, y el principio de lo que yo iba a hacer a continuación. Llegué a casa a las 7:15 de la tarde. Remedios estaba en la cocina. Lo supe por el ruido del extractor y por el olor a sofrito que se colaba hasta el recibidor. Ese olor tan cotidiano y tan nuestro que durante 24 años había sido sinónimo de rutina, de orden, de una vida que funcionaba. Esa noche ese mismo olor me resultó extraño de una manera que no supe nombrar del todo, como cuando una canción que conoces de memoria te suena de pronto como si fuera la primera vez que la escuchas, pero en un idioma diferente. Colgué el abrigo en el perchero. Me quité los zapatos. Entré a la cocina y dije buenas tardes con el mismo tono de siempre. Remedios me miró desde los fogones con una expresión que estudié en menos de un segundo y archivé de inmediato. Era la expresión de alguien que ha estado ensayando qué cara poner durante las últimas horas. Demasiado normal, demasiado tranquila para ser genuina. Pero yo también estaba actuando, y los dos lo sabíamos, y ninguno de los dos dijo nada al respecto. Darío no estaba en casa. Tampoco era extraño que no lo estuviera. Tenía su propio piso en el barrio de San Bernardo desde hacía 2 años, aunque aparecía a cenar con frecuencia suficiente como para que su ausencia esa noche resultara elocuente sin necesidad de explicación. Cenamos. Hablamos del tiempo, de una avería en el portal del edificio, de una serie que Remedios había empezado a ver y que no me interesaba. Conversación de relleno. El tipo de intercambio verbal que ocupa el espacio sin decir nada, que en otra época me habría parecido simplemente una noche tranquila y que esa noche era una superficie de cristal debajo de la cual yo sentía el peso de todo lo que no se estaba diciendo. Me acosté a las 11. Esperé a que la respiración de Remedios se volviera lenta y regular, lo que ocurrió en torno a la medianoche. Me levanté con cuidado, tomé el ordenador portátil del estudio y me senté a la mesa del comedor a oscuras, con solo la luz de la pantalla, como había hecho tantas otras noches, revisando expedientes
que no podía cerrar en la oficina. La diferencia era que esta vez el expediente era el mío. Lo primero que hice fue acceder a los movimientos de la cuenta corriente conjunta. Tenía las credenciales memorizadas porque las había usado yo mismo varias veces durante años para verificar domiciliaciones y pagos, aunque la gestión cotidiana la llevaba a Remedios. Lo que vi en los primeros 5 minutos de revisión me confirmó que lo del banco no había sido una acción impulsiva ni un error de cálculo menor. Era algo que llevaba tiempo en marcha. Desde enero de 2022 hasta la fecha, la cuenta registraba transferencias periódicas a un número de cuenta que yo no reconocía. No eran cantidades llamativas. Oscilaban entre 300 y 600 euros. Siempre en los primeros días del mes, siempre con el concepto genérico de gastos varios o otros pagos. El tipo de movimiento diseñado para no destacar, para diluirse entre los recibos del seguro y las domiciliaciones del teléfono. Calculé mentalmente mientras recorría la pantalla con el cursor. 20 meses, una media de 450 euros mensuales, 9.000 euros aproximadamente, transferidos de forma sistemática a una cuenta que no correspondía a ningún proveedor, ninguna suscripción ni ningún servicio que yo pudiera identificar. En ese momento no sabía todavía a quién pertenecía esa cuenta. Eso vendría después. Lo que sí supe de inmediato era que eso no era un gasto familiar. Era una hemorragia silenciosa, discreta y sostenida, diseñada por alguien que conocía muy bien mis hábitos de revisión, que sabía que yo no miraba los extractos con frecuencia porque confiaba en que todo funcionaba y que había aprovechado exactamente esa confianza como cobertura. Cerré el ordenador a las 2:40 de la madrugada. Me quedé sentado en la oscuridad del comedor durante varios minutos, con las manos apoyadas sobre la mesa y la vista fija en nada en particular. En la pared de enfrente colgaba una fotografía que llevaba allí desde 2008, los tres en la playa, en Cádiz, el verano en que Darío tenía 7 años. Él con los brazos abiertos mirando al mar, Remedios con la mano puesta en mi hombro, yo con la sonrisa de un hombre que pensaba que estaba construyendo algo que duraría. Aparté los ojos de esa fotografía. Fue el único momento de esa noche en que estuve cerca de perder la compostura que me había impuesto como condición. No lloré, pero estuve a punto, y la distancia entre los dos fue tan pequeña y tan física, un nudo en la garganta que subió sin avisar y que tragué con un esfuerzo deliberado que me sorprendió. 30 años revisando los errores de los demás con frialdad profesional, y ahí estaba yo, a las 3 de la mañana en mi propio comedor, haciendo el mismo ejercicio de contención que les recomendaba mentalmente a los contribuyentes que se derrumbaban en las inspecciones, porque sus propias cuentas les devolvían un retrato que no querían reconocer. La diferencia es que ellos habían actuado con intención. Yo simplemente había confiado. Me levanté, bebí un vaso de agua en la cocina y volví a la cama con la misma precaución con la que me había ido. Remedios no se movió. La miré un instante en la penumbra, ese perfil conocido sobre la almohada, y pensé que llevaba 24 años durmiendo al lado de alguien sin llegar a conocer del todo la geometría interior de esa persona. Ese pensamiento no fue doloroso de la manera que uno esperaría. Fue más parecido a la sensación fría de quien abre un cajón y encuentra que lo que buscaba no está, y comprende que nunca estuvo. Al día siguiente me levanté a las 7 como siempre. Desayuné, me puse el traje, tomé el maletín. Antes de salir hacia la oficina, metí en una carpeta discreta una copia impresa de los movimientos bancarios de los últimos 20 meses. No toda la documentación, solo lo suficiente para comenzar a construir algo sólido. Porque eso era exactamente lo que iba a hacer. En 28 años de carrera había aprendido que un expediente sin respaldo documental es solo una acusación. Y yo no quería acusar, quería demostrar, con fechas, con cifras, con el tipo de evidencia que no deja espacio para la interpretación ni para la duda. La misma arquitectura de prueba que había levantado contra contribuyentes que pensaron que sus maniobras eran invisibles, ahora la iba a construir sobre lo que había ocurrido dentro de mi propia casa.
Guardé la carpeta en el maletín junto a los expedientes del trabajo, cerré la correa y salí a la calle con la misma pisada de siempre, bajo el mismo cielo gris de septiembre. Nadie que me hubiera visto en ese momento habría notado nada diferente, y eso era exactamente lo que yo necesitaba que ocurriera. Todavía no sabía la magnitud completa de lo que estaba por encontrar. Todavía no sabía el nombre que aparecería vinculado a esa cuenta desconocida. Y tampoco sabía en ese momento que lo que había descubierto en esos extractos era solo la primera capa de algo que, con cada día que pasara, resultaría considerablemente más grave. Durante 2 días no hice nada que pudiera alertar a nadie. Fui a la oficina, cerré 3 expedientes pendientes, asistí a una reunión de coordinación el miércoles por la tarde y respondí correos con la puntualidad metódica de siempre. En casa mantuve la misma cadencia de siempre. Cena, televisión un rato, lectura breve antes de dormir. Remedios no sacó el tema del banco. Yo tampoco. Ese silencio compartido era incómodo de una manera que ninguno de los dos nombraba, como una presión atmosférica que los dos percibíamos pero que ninguno quería convertir en tormenta todavía. El jueves por la mañana, antes de entrar a la agencia, me detuve en una papelería y compré una carpeta de cartón duro, de las de anillas, azul marino. El color no tenía ninguna importancia. Fue simplemente la que cogí, pero desde ese día esa carpeta se convirtió en lo más importante que tenía entre manos, y cada papel que entró en ella fue colocado con el mismo cuidado con que se arma un expediente que va a pasar por varias manos expertas antes de cerrarse. El número de cuenta al que habían ido los 9.000 euros no era de un banco español de los habituales. Era una entidad con sede operativa en Madrid, pero con origen en una fusión reciente. El tipo de banco que proliferó tras la reestructuración del sector financiero de los años posteriores a la crisis. Eso no lo hacía ilegal ni sospechoso por sí mismo, pero sí me indicaba que quien eligió esa entidad lo hizo con algún criterio. No era la cuenta de alguien que simplemente abrió lo que tenía más cerca. Tardé 4 días en identificar al titular. No lo hice por vías irregulares. Lo hice del modo en que un inspector con casi 3 décadas de oficio sabe moverse dentro de los márgenes de lo que tiene derecho a consultar, con paciencia, con los canales correctos y con la ventaja de saber exactamente qué tipo de rastro deja una actividad económica cuando alguien cree que la ha ocultado bien. El nombre que apareció vinculado a esa cuenta no era el de Darío. Era el de un hombre llamado Gustavo Andrade Ferrero, de 31 años, con domicilio fiscal en Salamanca y titular de una actividad económica registrada 18 meses atrás bajo el epígrafe de comercio al por menor de materiales de construcción. Me quedé mirando ese nombre durante un momento. Gustavo Andrade Ferrero. No lo conocía. Nunca había escuchado ese nombre en casa. Nunca Darío lo había mencionado en ninguna conversación, y yo tenía buena memoria para los nombres. Era una de esas capacidades que el oficio desarrolla sin que uno lo pida. Busqué el nombre en los registros mercantiles accesibles y encontré la empresa. Se llamaba Materiales Andrade, con dirección en un polígono industrial a las afueras de la ciudad, constituida en marzo de 2022. Capital inicial de 15.000 euros. Un único administrador formal, Gustavo Andrade Ferrero. Pero había algo más. Entre la documentación de constitución figuraba un contrato de préstamo privado como parte de la financiación inicial. El prestamista no aparecía identificado en el extracto público del registro, pero la cantidad aportada sí, 20.000 euros. Transferidos desde una cuenta que, al contrastarla con los datos que ya tenía en mi carpeta azul, reconocí de inmediato. Era la cuenta corriente conjunta. Emilio Valverde Cisneros y Remedios Barroso. 20.000 euros salidos de esa cuenta en febrero de 2022, casi 2 años antes del día en que yo había entrado a ese despacho del banco. Un movimiento que en los extractos aparecía fragmentado en 3 transferencias de importe diferente realizadas en días distintos del mismo mes. Exactamente el tipo de distribución que se usa para evitar que una cantidad grande active los sistemas de alerta internos de las entidades financieras. Fragmentar una transferencia grande en partes menores para que parezca invisible.
Era una técnica que yo había documentado en al menos 16 expedientes de defraudación a lo largo de mi carrera. La llamábamos estructuración, y ahora la encontraba en mi propio extracto bancario. Esa tarde, al salir de la oficina, llamé a mi hermana. Encarnación. Valverde Cisneros tenía 57 años y llevaba 30 trabajando como funcionaria en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca. Era 5 años mayor que yo, soltera desde su divorcio en 2004, y era la persona que mejor me conocía en el mundo, porque éramos los únicos que nos quedábamos cuando los demás ya no estaban. Habíamos enterrado a nuestros padres juntos, habíamos resuelto la herencia juntos, y había habido periodos en que nos distanciamos sin motivo concreto, simplemente porque la vida cotidiana ocupa el espacio que uno le deja. Pero cuando llamaba, respondía. Siempre. Le pedí que nos viéramos esa misma tarde. No le expliqué por qué. Solo le dije que era importante y que necesitaba hablar con alguien de confianza. Quedamos en el bar frente al mercado donde nos habíamos sentado centenares de veces desde que éramos jóvenes. Un local antiguo con sillas de madera y barra de azulejo blanco que olía a café y a madera vieja, de los que ya quedan pocos en el centro. Encarnación llegó con el abrigo puesto y el bolso cruzado al hombro y me miró nada más sentarse con esa capacidad suya de leer el estado de una persona antes de que abra la boca. «Tienes la cara de cuando papá estuvo en el hospital», dijo. No como reproche, como constatación. Le conté lo esencial. No todo, porque en ese momento yo mismo no tenía todavía el cuadro completo. Le hablé del banco, de los documentos sobre la mesa, de los extractos, del nombre de Gustavo Andrade y de los 20.000 euros. La escuché respirar lentamente mientras yo hablaba. No me interrumpió ni una sola vez, que era una de las cosas que siempre había valorado de ella. Sabía cuándo callar y cuándo era necesario hacerlo. Cuando terminé, tardó varios segundos en responder. «¿Darío sabe que tú sabes?», preguntó. «No», le dije. «Bien», respondió. Y en esa sola palabra había más comprensión de la situación que en cualquier análisis largo que alguien pudiera haberme ofrecido. Le pedí que no dijera nada a nadie. Me prometió que no lo haría. Y supe que cumpliría esa promesa porque Encarnación era de las personas que entienden que guardar silencio a veces es el acto de lealtad más costoso que existe. Al salir del bar esa noche, el frío había bajado 2 grados respecto a la tarde. Caminé hasta el coche con las manos en los bolsillos del abrigo, pensando en Gustavo Andrade Ferrero y en los 15.000 euros de capital inicial y en los 20.000 de la cuenta conjunta, pensando en que Darío conocía a ese hombre, trabajaba con ese hombre, había construido algo con ese hombre usando dinero que en parte era mío, y durante casi 2 años no había dicho una sola palabra al respecto. Todavía no sabía que la deuda del negocio no era de 20.000 euros, todavía no sabía la cifra real, y cuando la descubriera, entendería por qué habían llegado hasta la escritura de la casa. El lunes siguiente pedí un día de asuntos propios en la agencia. No era algo que hiciera con frecuencia. En 28 años, había consumido menos días de asuntos propios que la mayoría de mis compañeros, porque siempre había considerado que el trabajo pendiente en el escritorio era una razón suficiente para estar donde se me necesitaba. Pero esa mañana tenía algo más urgente que cualquier expediente abierto, y la única manera de avanzar era disponer de horas que no tuvieran que rendir cuentas a nadie. Conduje hasta el polígono industrial donde estaba registrada la dirección de Materiales Andrade. Era una zona al noreste de la ciudad, con naves de tamaño mediano separadas por calles anchas y mal asfaltadas que en invierno acumulaban barro en los bordes. Localicé el número sin dificultad. Era una nave de dimensiones modestas, con la persiana metálica a medio bajar y un letrero impreso sobre plancha de aluminio atornillado a la fachada. El nombre estaba ahí, en letras negras sobre fondo blanco. Materiales Andrade. Debajo, un número de teléfono y el epígrafe del negocio. Aparqué a media manzana de distancia y observé durante unos minutos desde el interior del coche. Había una furgoneta aparcada junto a la entrada lateral y lo que parecía ser movimiento dentro, aunque escaso. El negocio existía físicamente.
No era una empresa pantalla constituida solo sobre el papel. Eso me dijo algo. La situación era más complicada que una simple ficción contable, porque detrás había una estructura real, con costes reales y, por tanto, con pérdidas reales que explicaban la deuda. No entré. No tenía ningún motivo legítimo para hacerlo en ese momento y no quería que mi presencia fuera conocida antes de tiempo. Me limité a anotar lo que pude observar desde fuera: la matrícula de la furgoneta, el estado aparente de las instalaciones, el nivel de actividad visible. Pequeños datos. El tipo de datos que suenan irrelevantes hasta que se colocan junto a otros y forman un patrón que habla por sí solo. Esa misma tarde me reuní por primera vez con Aurelio Montes Salagre. Aurelio tenía 61 años y llevaba más de 3 décadas ejerciendo como abogado especializado en derecho civil y patrimonial en Salamanca. Lo conocía desde hacía años por cruce profesional. Había sido el abogado de varios contribuyentes cuyos expedientes habían pasado por mi mesa, y aunque eso nos había colocado en lados opuestos de la mesa en más de una ocasión, siempre lo había encontrado riguroso, directo y absolutamente respetuoso de los límites de su función. Esas eran exactamente las cualidades que yo necesitaba en ese momento. No quería a alguien agresivo, ni a alguien que me dijera lo que quería escuchar. Quería a alguien que me dijera lo que era. Le expliqué la situación en su despacho, en la 4ª planta de un edificio del casco histórico, con vistas a un patio interior y el ruido sordo del tráfico como fondo constante. Sobre su mesa coloqué la carpeta azul con los extractos, las transferencias documentadas y la información registral de Materiales Andrade. Lo escuché leer en silencio durante varios minutos, con esa concentración quieta que tienen los profesionales experimentados cuando procesan información que saben que va a generar trabajo. Cuando levantó la vista, lo primero que me dijo fue: la procuración del 12. Necesito el documento original o una copia notarial. La estoy localizando, respondí. Bien, porque todo lo demás depende de lo que diga exactamente ese texto. Me explicó con precisión lo que yo ya intuía, pero necesitaba escuchar de alguien con autoridad jurídica para decirlo. Si la procuración de 2012 no incluía una cláusula de extinción por cumplimiento del objeto, técnicamente seguía vigente en sus términos formales. Pero su uso para una operación de garantía hipotecaria sobre un inmueble que no era el que motivó el otorgamiento original podría considerarse un uso fraudulento del mandato, especialmente si se demostraba que el poderdante, es decir, yo, no había sido informado ni había prestado consentimiento para esa finalidad concreta. Era una distinción técnica, pero en términos legales, esa distinción era la diferencia entre un conflicto civil ordinario y algo considerablemente más serio. Aurelio me pidió una semana para revisar los documentos y consultar con un notario de su confianza. Le di todo lo que tenía y acordamos vernos el lunes siguiente. Al salir de su despacho aún era de día, pero el sol ya estaba bajo y la luz tenía ese tono anaranjado y frío de los atardeceres de octubre en Castilla. Caminé varios minutos sin dirección concreta, simplemente moviendo los pies mientras la cabeza trabajaba a otro ritmo. Fue en esa caminata cuando me llamó Encarnación. «He estado pensando», dijo sin preámbulo. «¿Sabes cuánto debe el negocio en total? No lo que salió de vuestra cuenta, el pasivo real de la empresa». Le dije que todavía no tenía esa cifra. «Pues necesitas saberla antes de dar cualquier paso más, porque si la deuda es pequeña, la historia es una, y si es grande, la historia es completamente diferente». Tenía razón. Y eso era exactamente lo que iba a averiguar a continuación. Un perito contábil judicial llamado Rodrigo Peñalver Izquierdo, de 44 años, con despacho propio en la Avenida de Italia y una reputación intachable en los juzgados de la provincia, fue la persona a quien acudí 3 días después. Lo conocía de haber coincidido en procedimientos de inspección, donde él había actuado como perito de parte contraria, y aunque eso lo situaba en el lado opuesto al mío en aquellos casos, la calidad técnica de sus informes siempre me había parecido irreprochable. Un hombre que trabaja bien aunque le perjudique a uno,
Es exactamente el tipo de profesional al que uno quiere de su parte cuando la situación lo requiere. Rodrigo tardó 5 días en elaborar un análisis preliminar de la situación financiera de Materiales Andrade a partir de la documentación registral disponible y de los datos que yo había aportado. Cuando me presentó sus conclusiones en una reunión de apenas 40 minutos, lo hizo con esa sequedad clínica que tienen los peritos cuando saben que los números hablan solos y cualquier adorno verbal sería innecesario. La deuda acumulada de Materiales Andrade superaba los 86.000 euros. No 9.000, no 20.000. 86.000 euros distribuidos entre un préstamo bancario inicial mal estructurado, deudas con proveedores acumuladas durante casi 2 años de actividad deficitaria y obligaciones fiscales pendientes con Hacienda que el negocio no había podido afrontar. Era un pozo que llevaba meses profundizándose, y la única garantía con valor suficiente para cubrirlo era exactamente lo que habían intentado usar ese martes de septiembre en el despacho del gerente Torcuato Herrera. Me quedé en silencio un momento tras escuchar esa cifra. 86.000 euros. El valor aproximado de la mitad de la hipoteca que yo había tardado 16 años en pagar. El equivalente a casi 2 años de mi salario neto. Una cantidad que alguien decidió que podía sacarse del patrimonio familiar sin consultarme, apostando a que el problema se resolvería antes de que yo lo notara, y que cuando la apuesta falló, buscó la solución donde siempre había encontrado respaldo, en el nombre de un hombre que durante 24 años nunca había negado nada a las personas que supuestamente lo querían. Esa noche no pude terminar la cena. Puse el plato en el fregadero con la comida a medias. Le dije a Remedios que no tenía hambre y me encerré en el estudio con el pretexto de revisar documentos del trabajo. Me senté en la silla, apoyé los codos sobre la mesa y estuve un rato largo con la cara entre las manos, en la oscuridad y el silencio del cuarto, sin hacer nada más que dejar pasar los minutos. Fue el segundo momento en que la máscara estuvo a punto de romperse. Y el más difícil de los tres, porque 86.000 euros no es una traición abstracta. Es una cifra concreta que tiene el peso exacto de cuánto pensaron que valías antes de decidir que podían usarte. La copia notarial de la Procuración de 2012 llegó a manos de Aurelio Montes el viernes de esa misma semana, solicitada a través de los canales registrales correspondientes. Aurelio me llamó esa tarde a las 6:20 para decirme que la había revisado con el notario de su confianza y que necesitábamos vernos con urgencia. Su voz no tenía alarma, pero tampoco tenía la neutralidad habitual de quien convoca una reunión de trámite. Había algo contenido en ese tono que me indicó que lo que había encontrado merecía ser dicho en persona. Nos reunimos el sábado por la mañana en su despacho, que ese día estaba vacío de secretarias y tenía esa quietud particular de los espacios profesionales fuera de horario laboral. Aurelio tenía el documento sobre la mesa, con varias anotaciones a lápiz en los márgenes, y fue directo desde el primer momento. La Procuración de 2012 había sido otorgada con objeto específico y acotado: la gestión, administración y, en su caso, enajenación del inmueble heredado, sito en la calle Zamora de Salamanca, propiedad de la madre de Emilio Valverde Cisneros, fallecida en agosto de 2012. El texto era claro en ese punto. Lo que no incluía, y esto era lo determinante, era ninguna cláusula de extinción por cumplimiento del objeto. Jurídicamente, el documento seguía activo en su forma, pero su aplicación a una operación de garantía hipotecaria sobre un inmueble completamente distinto, la vivienda familiar adquirida en 1998, constituía un uso que excedía con manifiesta evidencia el mandato original. En términos llanos, dijo Aurelio dejando el lápiz sobre la mesa, alguien utilizó un instrumento legal diseñado para una cosa con el fin de hacer algo completamente diferente, sin informar ni obtener consentimiento del poderdante. Eso tiene nombre en el Código Penal. No me hizo falta que lo dijera. Lo que vino a continuación fue lo que cambió la naturaleza de todo lo que yo había estado construyendo en esas semanas. Aurelio me explicó que durante su revisión había solicitado al notario un detalle procesal,
quien había comparecido a solicitar la certificación de vigencia del documento en el registro, paso previo necesario para presentarlo ante una entidad bancaria como instrumento válido. La respuesta fue que la solicitud había sido presentada de forma presencial, no por Darío, sino por Remedios Barroso Valverde, 3 semanas antes del día en que yo entré a ese despacho del banco. 3 semanas. Remedios había acudido al registro de la propiedad en persona, había solicitado la certificación de vigencia de una procuración que llevaba más de 10 años archivada, y lo había hecho con plena conciencia de para qué iba a ser utilizada. No era una persona que había sido arrastrada por las circunstancias, ni una madre que actuó por instinto de protección sin medir las consecuencias. Era alguien que había planificado cada paso con antelación, que había elegido el instrumento jurídico correcto, que sabía exactamente qué documentación era necesaria y qué ventanilla había que visitar para obtenerla. Esa es la parte que más me costó procesar, no porque fuera inesperada del todo, porque después de lo que ya había descubierto, ninguna pieza adicional podía sorprenderme en términos racionales. Me costó porque implicaba reinterpretar demasiadas conversaciones, demasiadas tardes de aparente normalidad, demasiados momentos en los que Remedios había estado sentada frente a mí, hablando de cosas ordinarias, mientras en alguna parte de su cabeza sostenía todo ese andamiaje paralelo con una calma que, vista desde este ángulo, resultaba extraordinaria. Hubo un momento mientras Aurelio hablaba en que me vino un recuerdo sin buscarlo. Remedios en la cocina un domingo de agosto, friendo huevos con la radio encendida en un programa de música que siempre le había gustado. Yo llegué del trabajo a mediodía, dejé el maletín en la entrada y ella se giró y me dijo: «Hoy he arreglado unos papeles viejos del archivo, he tirado cosas que ya no servían». En ese momento lo entendí como lo que parecía, una tarea doméstica rutinaria, de esas que ella gestionaba con eficiencia natural. Ahora ese recuerdo tenía una luz completamente distinta, y no podía saber con certeza qué papeles había revisado ese día ni qué había decidido conservar. Eso también dolió. El tipo de dolor que no viene de la rabia, sino de la acumulación de imágenes recontextualizadas que uno ya no puede dejar de ver con el nuevo significado que han tomado. Le pregunté a Aurelio qué pasos seguían. Me respondió con la misma precisión de siempre. Primero, completar el dossier con el informe de Rodrigo Peñalver sobre la situación financiera de Materiales Andrade. Segundo, obtener los registros de la solicitud de crédito presentada ante el banco para verificar exactamente qué documentación se aportó y en qué términos se planteó la operación. Tercero, y solo una vez que tuviéramos todo eso consolidado, decidir el momento y la forma de actuar. ¿Cuánto tiempo calcula?, le pregunté. 2 semanas, 3 si hay que esperar respuesta del banco. Le dije que no había prisa, que prefería hacerlo bien a hacerlo rápido. Aurelio asintió con la expresión de quien escucha a alguien decir exactamente lo que esperaba escuchar. Lo que no le dije, porque era algo que no correspondía a esa conversación, era que la ausencia de prisa no era solo estratégica. Era también el resultado de algo que había aprendido en casi 3 décadas de trabajo: que los asuntos que involucran a personas cercanas tienen una gravedad específica que los distingue de cualquier expediente profesional, por complejo que sea. En un expediente de fraude fiscal, uno puede mantener la distancia que da el hecho de que el otro es un desconocido que tomó decisiones que a uno no le afectan personalmente. Aquí no había esa distancia. Cada dato nuevo que aparecía era también una memoria alterada, una conversación reinterpretada, un año de vida visto desde el ángulo equivocado. Eso tenía un peso que no desaparecía con la metodología. Solo se podía cargar. La semana siguiente transcurrió con esa doble vida a la que me había habituado: el trabajo en la agencia durante el día, la carpeta azul por las noches, y en el medio, la casa compartida con Remedios donde todo seguía funcionando con una normalidad que era pura superficie. Hubo una tarde, el miércoles, en que Remedios preparó una sopa de cocido que hacía años que no cocinaba, de esas que llevan toda la mañana al fuego y que llenaban el piso de un olor que me remontaba directamente a la infancia y a las cocinas de otro tiempo.
La sirvió sin decir nada especial, como si fuera un martes cualquiera de cualquier año anterior, y yo la comí despacio, en silencio, pensando que incluso en ese gesto sencillo ya no podía separar lo que era real de lo que formaba parte de una gestión cuidadosa de las apariencias. No dije nada. Recogí el plato y guardé ese momento también en algún lugar donde ya no pudiera hacerme daño. El jueves de esa semana, Rodrigo Peñalver me envió el informe definitivo. 86.420 euros de pasivo total, a creencias distribuidas entre 3 entidades distintas, con vencimientos escalonados durante los siguientes 8 meses, sin liquidez operativa suficiente para sostenerse más allá del primer trimestre del año siguiente. Un negocio que técnicamente ya estaba en situación de insolvencia, aunque no hubiera sido declarada formalmente. Y en la última página del informe, una nota que Rodrigo había añadido con su habitual economía de palabras. Los flujos de caja analizados mostraban aportaciones externas recurrentes durante los primeros 18 meses de actividad, consistentes en importe y periodicidad con las transferencias que yo había identificado desde la cuenta conjunta. Era el cierre del círculo. Cada euro que había salido de esa cuenta había ido directamente a sostener un negocio que se hundía, y cuando las aportaciones mensuales ya no fueron suficientes, alguien tomó la decisión de ir a por el activo más grande que existía, la casa. Guardé el informe en la carpeta azul, que para entonces ya tenía más de 40 páginas ordenadas por fecha y materia. La cerré con cuidado, como siempre, y supe que faltaba una sola pieza antes de que todo estuviera listo. La pieza que faltaba tenía nombre y apellidos: Severo Campillo Nájera. Desde el día del banco había pensado en él con cierta regularidad, en la manera en que uno piensa en un elemento que sabe que existe, pero que todavía no ha podido colocar en el lugar que le corresponde dentro del cuadro general. Severo era funcionario senior del registro de la propiedad, y si Remedios había acudido en persona a solicitar la certificación de vigencia de la procuración, existía la posibilidad de que él hubiera estado presente en ese trámite o tuviera acceso al registro de la solicitud. No era una certeza, era una línea que había que explorar antes de cerrar el dossier. Lo localicé a través del directorio oficial del registro. Le escribí una nota breve en papel, no un correo electrónico, porque hay comunicaciones que ganan en seriedad cuando se entregan en formato físico y sin rastro digital inmediato. Me presenté por mi nombre. Le recordé que nos habíamos cruzado en el banco el 19 de septiembre. Le agradecí lo que había hecho en ese momento sin que nadie se lo pidiera, y le pedí que si tenía información relevante sobre los trámites realizados en los días previos en relación con el documento que yo había otorgado en 2012, me lo hiciera saber a través de Aurelio Montes, cuyo nombre y número de despacho incluía al pie. No esperaba respuesta inmediata. Tampoco esperaba que fuera sencilla, porque pedirle a un funcionario público que aporte información sobre trámites internos fuera de un procedimiento formal es una solicitud que tiene límites éticos y profesionales que yo respetaba y que sabía que Severo también respetaría. La respuesta llegó 9 días después, no a través de Aurelio, sino en forma de llamada directa a mi teléfono móvil, una tarde entre semana a las 5:15. Severo habló con una economía de palabras que me resultó inmediatamente reconocible, como la de alguien que ha medido con cuidado qué puede decir y qué no. Me dijo que había revisado el expediente interno correspondiente a la solicitud de certificación y que estaba en disposición de emitir una declaración escrita sobre lo que obraba en los registros en los términos que fueran jurídicamente pertinentes y dentro del marco de sus obligaciones profesionales. Le di el contacto de Aurelio. Colgó sin añadir nada más. Esa llamada duró 4 minutos y 16 segundos. Fue suficiente. Lo que Severo aportó en su declaración escrita, coordinada con Aurelio durante la semana siguiente, confirmaba con precisión documental lo que ya sabíamos por deducción. La solicitud de certificación de vigencia de la procuración había sido presentada en persona por Remedios Barroso Valverde el 28 de agosto de 2023, 21 días antes del episodio en el banco. La petición había incluido una consulta específica
sobre la aplicabilidad del documento a operaciones de garantía real sobre inmuebles distintos al mencionado en el texto original. Consulta que había sido respondida en términos técnicos registrales sin que el funcionario que la atendió pudiera valorar la intención subyacente de quien preguntaba. Era exactamente lo que necesitaba. No como elemento dramático, sino como pieza documental. Demostraba premeditación, demostraba conocimiento del instrumento utilizado y demostraba que la operación del banco no había sido un impulso mal calculado, sino una acción planificada con semanas de antelación. La carpeta azul tenía ya 53 páginas. Fue durante esa semana cuando estuve a punto de ser descubierto. Era un miércoles por la noche. Yo estaba en el estudio con la puerta entornada, revisando el borrador del informe final que Aurelio iba a presentar, cuando escuché los pasos de Remedios acercarse por el pasillo. No era inusual que se asomara al estudio cuando la luz seguía encendida a esa hora, pero esa noche yo tenía sobre el escritorio, junto al ordenador, 3 páginas impresas del informe de Rodrigo con los datos financieros de Materiales Andrade, perfectamente legibles desde la puerta. No tuve tiempo de cubrir los papeles sin que el movimiento resultara evidente. Lo que hice fue inclinarme hacia el teclado en el momento exacto en que la puerta se abría del todo, de manera que mi cuerpo quedara parcialmente interpuesto entre la mesa y la entrada, y al mismo tiempo deslicé los papeles debajo del bloc de notas con un gesto que imité al de alguien que simplemente ordena lo que tiene encima de la mesa mientras trabaja. Remedios se quedó en el umbral. «Son las 11:30», dijo. «Lo sé. Tengo un expediente complicado esta semana. Me quedo un rato más». Me miró un segundo. No el tipo de mirada larga que indica sospecha activa, sino la mirada breve y neutra de alguien que verifica que la situación no requiere más atención. «No te quedes muy tarde», respondió. Y se fue. Esperé a escuchar el sonido de la puerta del dormitorio antes de retirar el bloc de notas y recuperar los papeles. Me quedé inmóvil durante casi un minuto, con las manos quietas sobre el escritorio y la respiración más lenta de lo habitual. Ese había sido el momento más cercano a una exposición prematura desde que todo había comenzado, y el hecho de que hubiera salido sin consecuencias no lo hacía menos tenso. Lo guardé como advertencia. A partir de esa noche, ningún papel físico del dossier volvió a estar sobre el escritorio cuando Remedios estaba despierta en casa. A lo largo de esas semanas, mientras yo construía en silencio, Darío y Remedios vivían con la cadencia de quienes creen que el peligro ha pasado. Darío apareció a cenar 2 veces durante ese periodo, con la actitud de normalidad forzada que yo ya había aprendido a leer. La primera vez habló de un proyecto que tenía en mente, algo vago relacionado con ampliar el negocio, y Remedios lo escuchó con la atención concentrada de quien participa en algo que el tercero presente en la mesa no está invitado a conocer. Yo comí, pregunté cosas sin importancia sobre su piso nuevo y no dejé que mi expresión revelara nada. La segunda vez que vino fue un domingo. Trajo un postre de la pastelería que le gustaba desde pequeño, de esos que yo le había comprado centenares de veces cuando era niño, y él lo señalaba en el escaparate con esa urgencia absoluta que tienen los niños ante el dulce. Lo puso sobre la mesa con un gesto que tenía algo de conciliador sin serlo explícitamente, como un ofrecimiento de paz que no se enuncia porque nombrarlo obligaría a reconocer el conflicto. Lo agradecí. Lo comimos los 3. Y esa fue la imagen más dura de todas las de ese periodo, porque en esa escena doméstica y pequeña había algo que todavía reconocía como mío y que sabía que estaba a punto de romperse de forma definitiva. Sé que a estas alturas, quien escucha esto podría pensar que debía haber hablado con Darío antes de llegar al final, que un padre siempre tiene que intentar el diálogo antes que la confrontación. Lo pienso también, a veces, cuando esa tarde de domingo vuelve a aparecer sin que yo la llame. Pero hay una diferencia entre el error de un hijo que no sabe lo que hace y el error de un hijo que sabe exactamente lo que hace y elige hacerlo de todas formas. Darío tenía 27 años, no 17. Y lo que había ocurrido no era un impulso de juventud,
sino una decisión construida durante meses con la participación activa de su madre y el silencio cómplice sobre el hombre que llevaba toda la vida siendo el suelo firme debajo de los dos. Eso no se resuelve con una conversación en la cocina. El último elemento del dossier llegó a manos de Aurelio el jueves de la tercera semana de octubre. Era la confirmación de la entidad bancaria, obtenida por vía legal, de que la operación de crédito solicitada el 19 de septiembre había sido denegada por deficiencias en la documentación presentada, lo que significaba que la garantía hipotecaria que habían intentado constituir sobre la casa nunca había llegado a formalizarse legalmente. La casa seguía completamente libre de cargas a mi nombre. Eso era importante. Significaba que el daño patrimonial directo, hasta ese momento, era recuperable, y significaba que actuábamos antes de que fuera irreversible. Aurelio me llamó esa tarde para confirmarlo. Cuando colgué, me quedé un momento con el teléfono en la mano, en el aparcamiento de la agencia, con el ruido del tráfico de la tarde como único fondo. El dossier estaba completo, 58 páginas, fechas, cifras, declaraciones, informes periciales, registros documentales, todo en orden, todo verificable. Solo faltaba decidir el cuándo y el cómo. Aurelio me hizo una pregunta la tarde en que acordamos el plan final, sentados en su despacho con las 58 páginas del dossier, distribuidas sobre la mesa entre los dos. Me la hizo con la sencillez directa que era su manera habitual de abordar las cosas difíciles. ¿Qué quiere que ocurra exactamente cuando esto termine? No en términos jurídicos, en términos personales. Me tomó un momento responder, porque era una pregunta que yo mismo me había evitado formular con esa precisión durante las semanas previas. Había estado tan concentrado en la arquitectura del procedimiento, en la verificación de cada dato, en asegurarme de que ninguna pieza estuviera mal colocada, que había aplazado ese otro ejercicio más incómodo. Definir qué quería al otro lado de todo aquello. Quiero que quede documentado, respondí finalmente. Que no haya interpretaciones posibles, que cada persona involucrada sepa exactamente qué hizo y qué consecuencias tiene. Aurelio asintió lentamente. ¿Y en cuanto a la convivencia? Eso ya está decidido, solo falta ejecutarlo. No añadí nada más. Él tampoco preguntó. Hay profesionales que saben cuándo una respuesta es completa, aunque sea breve, y Aurelio era uno de ellos. Lo que habíamos acordado era lo siguiente. Aurelio convocaría una reunión en su despacho bajo el pretexto de un asunto relacionado con la herencia de mi madre, materia que técnicamente seguía abierta en algunos trámites menores y que por tanto resultaba un motivo plausible que no generaría alarma inmediata. La citación se haría llegar a Remedios de forma directa, indicando que su presencia era necesaria para firmar un documento complementario. Darío sería informado por Remedios, como era previsible que ocurriera, y su asistencia quedaría a discreción de ella. Yo estaría presente junto a Aurelio y a Rodrigo Peñalver, cuya función como perito quedaba implícita en el contexto de un asunto patrimonial. Era una convocatoria suficientemente ordinaria para no disparar ninguna alerta y suficientemente formal para que la ausencia sin justificación resultara difícil de sostener. Fijamos la fecha para el martes 7 de noviembre de 2023, a las 5 de la tarde. Lo que ocurrió en los días previos a esa fecha tuvo una calidad particular que no sé describir con exactitud. No era tensión en el sentido habitual de la palabra, porque la tensión implica incertidumbre sobre el resultado, y yo ya no tenía incertidumbre. Era más parecido a la sensación que precede a una inspección de gran envergadura que uno sabe que está completamente sustentada. Una vigilancia silenciosa de cada detalle, una revisión mental constante de cada paso planificado, la conciencia permanente de que lo que está a punto de ocurrir no tiene marcha atrás. Encarnación me llamó el domingo anterior. No para hablar de la reunión, porque ya sabía lo que había que saber, sino simplemente para preguntar cómo estaba. Le dije que bien, y era verdad en la medida en que esa palabra podía aplicarse a la situación. Me dijo que si necesitaba algo esa semana, lo que fuera,
que no tuviera que pasar por el filtro de pensar si era razonable pedírselo. Le agradecí eso más de lo que le manifesté en el momento. El lunes por la noche, víspera de la reunión, Remedios y yo cenamos en silencio casi completo. Ella había recibido la citación de Aurelio el jueves anterior y no había hecho comentario alguno al respecto, lo que en sí mismo era significativo. Un asunto de herencia que involucraba al abogado familiar habría merecido en circunstancias normales al menos una mención, una pregunta sobre qué trámite quedaba pendiente. El silencio de Remedios esa semana no era el silencio de alguien desprevenido, era el silencio de alguien que está calculando. Eso me dijo que algo en ella intuía que la reunión del día siguiente no era completamente lo que parecía. Pero la intuición no es lo mismo que la certeza, y la certeza no es lo mismo que estar preparado para lo que va a ocurrir. Podía intuir el riesgo y seguir sin imaginar la magnitud real de lo que tenía delante. Durante esa cena me fijé en sus manos. Llevaba el mismo anillo de siempre, una alianza sencilla de oro blanco que habíamos elegido juntos en una joyería del centro el mes antes de la boda. En 22 años no se lo había quitado, salvo en contadas ocasiones que yo podía recordar con precisión. Esa noche lo llevaba puesto como cualquier otra, con esa permanencia tranquila que tienen los objetos que uno deja de ver porque están siempre en el mismo sitio. Pensé en la primera vez que ese anillo me pareció la cosa más importante del mundo. Éramos otros, o quizás éramos los mismos, y simplemente no lo sabíamos todavía. Recogí mi plato, lo lavé, y me fui a dormir a las 10:30. Dormí, lo que me sorprendió. No bien, pero dormí. Creo que el cuerpo tiene una manera propia de prepararse para lo inevitable, que consiste en apagar todo lo que no es estrictamente necesario. El martes amaneció con cielo cubierto y una temperatura que había bajado varios grados respecto a los días anteriores. Me vestí con el mismo traje azul oscuro que usaba para las inspecciones de mayor envergadura, no por un sentido del ritual, sino porque era el traje con el que me sentía más sólidamente yo mismo, en situaciones que requerían precisión. Tomé el maletín, dentro del cual iba la carpeta azul con las 58 páginas, y bajé a desayunar. Remedios ya estaba en la cocina. Me sirvió el café sin que yo lo pidiera, como había hecho miles de veces, con ese gesto automático que tienen las costumbres largas cuando se han convertido en reflejo puro. Lo tomé de pie, junto a la encimera, mirando por la ventana el patio interior, donde el viento movía las ramas del árbol que habíamos plantado cuando Darío tenía 4 años y que ahora llegaba al 3er piso. «¿A qué hora quedaste con el abogado?», preguntó Remedios sin girarse. «A las 5», respondí. «¿Voy directamente al despacho?». «Sí, Aurelio dijo que era en su oficina». Asintió. No añadió nada más. Yo tampoco. Salí a las 8:15. Cuando cerré la puerta del piso detrás de mí, me detuve un segundo en el rellano, con la mano todavía sobre el pomo, escuchando el silencio del interior. Era un silencio que conocía con la misma familiaridad con que se conoce el ruido de una gotera o el crujido de un suelo de madera. El silencio de esa casa a esa hora de la mañana era parte de lo que había sido mi vida durante 24 años. Solté el pomo. Bajé las escaleras. A las 4:45 de esa tarde, Aurelio, Rodrigo y yo estábamos en el despacho con las páginas del dossier organizadas en 3 carpetas separadas, cada una etiquetada con su materia correspondiente: documentación registral y notarial, análisis financiero pericial y declaraciones y registros bancarios. Sobre la mesa también estaba el informe de Severo, en copia certificada. Todo en orden, todo verificable, todo irreversible. A las 5:03 el interfono del despacho anunció que habían llegado. Subieron los 2. Darío había venido también. Cuando entraron y vieron la disposición de la sala, la presencia de Rodrigo junto a Aurelio y las carpetas sobre la mesa, hubo un instante breve en que los dos se miraron. Solo un instante. Pero fue suficiente para confirmar lo que yo ya sabía. Ninguno de los dos venía completamente desprevenido, pero tampoco ninguno de los dos estaba preparado para lo que iba a ocurrir en los siguientes 40 minutos. Me levanté para recibirlos,
Y por primera vez desde el 19 de septiembre, los miré a los dos sin ninguna máscara que sostener. Los invité a sentarse con la misma cortesía con que uno recibe a cualquier persona en un despacho profesional. Esa cortesía no era condescendencia ni tampoco era actuación. Era simplemente la única manera en que yo sabía hacer las cosas y no iba a cambiarla precisamente en el momento en que más importaba ser exactamente quien era. Darío eligió la silla del extremo. Remedios se sentó en el centro, con el bolso sobre las rodillas, en una postura que reconocí como la suya cuando esperaba algo que no terminaba de llegar. Aurelio tomó asiento frente a ellos, con Rodrigo a su derecha. Yo me quedé de pie un momento junto a la mesa, con la mano sobre la primera de las 3 carpetas, antes de sentarme también. Nadie habló durante los primeros segundos. Fue Aurelio quien inició, con el tono medido y sin énfasis de quien ha conducido este tipo de reuniones suficientes veces como para saber que la calma es el instrumento más eficaz que existe en una sala donde la tensión ya está presente sin necesidad de añadir ninguna. Les he convocado hoy porque el señor Valverde ha completado una revisión exhaustiva de su situación patrimonial y de determinados movimientos vinculados a ella durante los últimos 2 años. Lo que vamos a presentarles no es una acusación, es una exposición de hechos documentados. Les pido que escuchen hasta el final. Remedios abrió la boca. Aurelio levantó levemente una mano, no como gesto de interrupción brusca, sino como señal de que el momento de hablar aún no había llegado. Ella cerró la boca. Abrí la primera carpeta. Empecé por los extractos bancarios. Coloqué las páginas sobre la mesa una a una, señalando cada transferencia con el mismo índice con que había señalado durante décadas cifras en los expedientes de contribuyentes que creían haber construido esquemas invisibles. 19 de enero de 2022, 380 euros. 3 de febrero, 420 euros. 1 de marzo, 390 euros. Seguí así hasta llegar al último movimiento registrado. No usé adjetivos, solo leí los importes y las fechas. El silencio de la sala hacía el resto. Darío miraba la mesa. Remedios miraba las páginas con una expresión que había pasado en cuestión de minutos de la cautela calculada al reconocimiento de que lo que tenía delante era más completo de lo que había anticipado. Ese tránsito fue visible, y fue el primer momento en que la compostura de ella mostró una grieta real. Pase a la segunda carpeta. El informe de Rodrigo Peñalver ocupaba 17 páginas. No las leí en su totalidad. Señalé los puntos fundamentales con la precisión de quien sabe exactamente qué datos son los que cambian el peso de una situación. El capital inicial de Materiales Andrade, los 20.000 euros procedentes de la cuenta conjunta, fragmentados en 3 transferencias durante febrero de 2022, la deuda acumulada de 86.420 euros, la situación de insolvencia técnica de la empresa a fecha de octubre de 2023. Eso no es correcto, dijo Darío. Su voz sonó más baja de lo que probablemente pretendía. No respondí de inmediato. Empujé hacia él la copia del informe pericial con la página marcada. El perito judicial certifica estas cifras con su firma. Si existe algún dato incorrecto, puede señalarlo con documentación alternativa. No lo señaló. Remedios habló entonces y su voz tenía una firmeza que en otro momento yo habría admirado. Emilio, esto se puede resolver de otra manera. Darío iba a devolver ese dinero. Era temporal. La miré un momento antes de responder. Remedios, llevo 28 años trabajando con personas que tenían intención de devolver lo que tomaron. La intención no es un documento. Abrí la tercera carpeta. La declaración de Severo Campillo fue la que produjo el silencio más denso de toda la reunión. Cuando Aurelio explicó quién era Severo y cuál era su función en el registro de la propiedad, y cuando leyó en voz alta el párrafo que certificaba la fecha y el contenido de la consulta realizada por Remedios Barroso el 28 de agosto, vi cómo ella apretaba el bolso contra sus rodillas con una presión que le blanqueó los nudillos.
esa consulta específica sobre la aplicabilidad de la procuración a operaciones de garantía real sobre inmuebles distintos al original. 3 semanas antes del banco, con pleno conocimiento de para qué iba a usarse. Eso es mentira, dijo Remedios, pero su voz había perdido la firmeza de antes. Es una declaración certificada por un funcionario público en ejercicio de sus obligaciones profesionales, respondió Aurelio con la misma calma. Contradecirla requeriría iniciar un procedimiento formal, con sus propios tiempos y sus propias consecuencias. Darío se puso de pie en ese momento. No de forma violenta. Se levantó como quien necesita espacio físico para procesar algo que ya no cabe en la postura sentada. Caminó hasta la ventana y se quedó allí de espaldas a la sala, con las manos en los bolsillos del pantalón. Lo miré desde donde estaba. Ese perfil junto a la ventana, los hombros tensos, la nuca conocida de memoria. Mi hijo, 27 años, y ese instante pesó de una manera que ninguna de las 58 páginas del dossier podía pesar, porque los documentos no tienen historia. Un hijo sí. Hubo un silencio que duró casi 2 minutos. Nadie lo interrumpió. Fue Darío quien habló primero desde la ventana, sin girarse. «¿Qué quieres?», le respondí con la misma quietud con que había conducido toda la reunión. «Quiero que quede claro lo que ocurrió, y quiero que las consecuencias sean proporcionales a eso». Se giró entonces. Tenía la mandíbula apretada y los ojos brillantes, de ese brillo que no llega a ser llanto, pero que está inmediatamente antes. «Te íbamos a devolver cada euro». «Lo sé», respondí, y era verdad, o al menos era posible que lo fuera, y eso no cambiaba nada. Pero no era vuestra decisión tomarlo. Remedios intentó retomar la palabra 2 veces más durante los minutos siguientes. La primera para sugerir que podíamos llegar a un acuerdo privado sin necesidad de pasos adicionales. La segunda para señalar que lo que se había hecho había sido por el bien de Darío, que el negocio había pasado por un período difícil, que cualquier madre habría hecho lo mismo. La escuché en ambas ocasiones sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije con precisión y sin crueldad que el amor hacia un hijo no otorga autorización sobre el patrimonio de otra persona y que eso era válido independientemente de quién firmara ese otro nombre en el libro de familia. Fue la frase que más le dolió. Lo vi en su cara. Aurelio tomó la palabra para explicar los pasos que ya estaban en marcha, la solicitud de separación de bienes que había sido presentada esa misma mañana en el juzgado, el informe remitido al Ministerio Fiscal sobre el uso irregular de la procuración y la notificación formal a la entidad bancaria sobre las circunstancias de la operación del 19 de septiembre para que quedara registrada en el expediente correspondiente. No era venganza. Era exactamente lo que correspondía cuando alguien utiliza un instrumento legal fuera de su propósito con premeditación documentada. Eso lo sabía yo. Y lo sabía también cualquier persona en esa sala. La reunión terminó a las 6:10 de la tarde. Darío salió primero sin despedirse, con esa prisa de quien necesita llegar a un lugar sin gente antes de que algo que está conteniendo encuentre la salida. Remedios se quedó un momento más, de pie junto a la silla, con el bolso colgado del brazo y la vista en algún punto entre la mesa y la puerta. Me miró antes de salir. No dijo nada. Yo tampoco. Hubo en esa mirada algo que no supe clasificar del todo, y que todavía no sé clasificar del todo. No era arrepentimiento, o al menos no solo eso, era algo más parecido al reconocimiento de que el hombre que tenía delante no era el que ella había calculado que estaría ahí. Que el marido silencioso y metódico al que llevaba años infravalorando había resultado ser exactamente eso, pero en una dirección que no había contemplado. Cerró la puerta al salir. Me quedé en el despacho con Aurelio y Rodrigo durante unos minutos más, revisando los pasos siguientes. Cuando Rodrigo recogió sus papeles y se despidió con un apretón de manos breve y seco, y Aurelio empezó a ordenar las carpetas con esa eficiencia suya de final de jornada, me levanté, tomé el maletín y me acerqué a la ventana desde la que Darío había estado mirando la calle media hora antes. Afuera el cielo ya estaba oscuro. Los coches pasaban con las luces encendidas.
y la gente caminaba por la acera con el paso apresurado de quien quiere llegar a algún sitio caliente antes de que el frío de noviembre se instale del todo. Una ciudad normal, en una tarde normal, sin saber nada de lo que acababa de ocurrir en ese cuarto piso. «¿Cómo se encuentra?», me preguntó Aurelio desde el otro lado de la sala. Pensé en la respuesta durante un momento real, no como pausa retórica, sino porque la pregunta merecía una respuesta honesta. Como alguien que acaba de cerrar el expediente más largo de su carrera, dije finalmente. Aurelio asintió. «Mañana empezamos con lo que sigue». «Mañana», confirmé, y recogí la carpeta azul de la mesa por última vez. Los procedimientos legales tienen un ritmo propio que no se parece al ritmo de ninguna otra cosa. Avanzan con una cadencia burocrática que a veces desespera a quien los inicia porque espera que la velocidad del proceso sea proporcional a la urgencia de lo que lo motivó. Yo no lo esperaba. Llevaba demasiados años dentro de esa maquinaria como para hacerme ilusiones sobre sus tiempos. Lo que sí sabía era que, una vez en marcha, esa maquinaria tiene una inercia que resulta muy difícil de detener desde fuera. La separación de bienes quedó registrada formalmente el 14 de noviembre de 2023, 7 días después de la reunión en el despacho de Aurelio. El proceso había sido iniciado unilateralmente, en los términos que la legislación civil española permite cuando existe causa documentada y cuando el régimen económico del matrimonio ha sido objeto de actos que perjudican al patrimonio del otro cónyuge. Aurelio lo había preparado con la misma meticulosidad que yo le reconocía en todo lo que hacía, y el resultado fue un documento que establecía con precisión la separación de todos los activos hasta entonces compartidos, con especial mención expresa a la vivienda familiar, que quedaba registrada de forma inequívoca bajo titularidad exclusiva de Emilio Valverde Cisneros. Remedios recibió la notificación en el domicilio común. Yo no estaba en casa cuando llegó el sobre. Cuando volví esa tarde, el sobre estaba abierto sobre la mesa del comedor, con las hojas dobladas junto a él. Ella estaba en el dormitorio con la puerta cerrada. No hubo conversación ese día ni los 2 días siguientes. La casa, que ya llevaba semanas funcionando como el decorado de algo que había dejado de existir, terminó de convertirse en un espacio de tránsito donde 2 personas compartían metros cuadrados sin compartir ya nada más. A finales de noviembre, Remedios se fue a casa de su hermana en Valladolid. No me lo dijo directamente. Encontré una nota breve sobre la encimera de la cocina que decía que necesitaba tiempo y que ya hablaría con Aurelio a través de su propio abogado. Me quedé con la nota en la mano durante unos segundos. Luego la dejé donde estaba y fui a prepararme el café. Esa misma semana llamé a una empresa de mudanzas para reorganizar el estudio, que desde que Remedios se había llevado sus cosas, había quedado con ese aspecto deshabitado de las habitaciones que acaban de perder a alguien. El Ministerio Fiscal recibió el informe sobre el uso irregular de la procuración y lo estudió durante varias semanas. En enero de 2024, la Fiscalía determinó que existían indicios suficientes para iniciar diligencias preliminares por apropiación indebida y uso fraudulento de instrumento de representación. No era una condena. Era el inicio de un proceso que tendría sus propios tiempos, sus propias audiencias, su propio desenlace que yo no podía controlar y que tampoco necesitaba controlar, porque mi parte ya estaba hecha. Había puesto los hechos documentados en manos de quien correspondía, y a partir de ese momento, el proceso seguía su curso sin necesitar mi intervención cotidiana. Aurelio me explicó lo que podía esperar en términos realistas. Un procedimiento que se extendería probablemente entre 12 y 18 meses, con posibilidades reales de terminar en una condena de multa y obligación de restitución patrimonial para Remedios y en responsabilidad civil subsidiaria para Darío como beneficiario directo de los fondos desviados. No sería rápido. No sería sencillo, pero sería sólido, porque el dossier era sólido, y en los procedimientos judiciales, eso es lo que marca la diferencia entre lo que prospera y lo que no. Lo escuché, tomé nota de los plazos, y le agradecí el trabajo de los meses anteriores
con la sinceridad de quien sabe lo que vale el esfuerzo bien hecho. Lo de Darío fue diferente. No me refiero al procedimiento legal, que seguía su cauce de manera independiente. Me refiero a lo otro, a lo que no tiene nombre en ningún código civil, ni aparece en ningún expediente, pero que es en muchos sentidos la decisión más definitiva de las que tomé durante todo ese período. Darío me llamó 3 semanas después de la reunión en el despacho de Aurelio. Era un sábado por la mañana, y yo estaba leyendo junto a la ventana del salón con una taza de café que ya se había enfriado. Vi su nombre en la pantalla y lo miré durante los 4 tonos completos antes de responder. No empezó con una disculpa, empezó con una explicación. Me dijo que el negocio había entrado en una espiral del que no había sabido salir, que las deudas se habían acumulado más rápido de lo que calculaba, que en ningún momento había tenido intención de causar un perjuicio real, que lo de la casa era una medida de emergencia que iba a ser temporal. Habló durante varios minutos seguidos, con la voz de alguien que ha estado ensayando ese discurso y que lo suelta de una vez antes de que el nerviosismo lo interrumpa. Cuando terminó, le pregunté una sola cosa: ¿cuándo ibas a decirme que existía ese negocio? Silencio. No en cuanto a las deudas ni en cuanto a la procuración. Te pregunto cuándo ibas a decirme simplemente que existía, que habías montado algo, que había una parte de tu vida que llevabas casi 2 años construyendo sin que yo supiera nada. El silencio duró varios segundos. Luego dijo que había preferido esperar a que funcionara antes de contármelo. Para sorprenderme con el éxito, respondí. No era una pregunta. Algo así, admitió. Lo pensé un momento. Luego le hablé con la misma precisión con que le había hablado en el despacho de Aurelio, pero esta vez sin carpetas ni documentos sobre la mesa. Solo las palabras y lo que cada una de ellas pesaba. Le dije que lo que había ocurrido no era un error de cálculo ni una cadena de malas decisiones financieras. Era el resultado de haberme considerado una fuente de recursos antes que una persona, y de haber decidido que mis bienes podían ser utilizados como garantía de sus apuestas sin que eso requiriera ni mi conocimiento ni mi consentimiento. Le dije que eso revelaba algo sobre cómo me había visto durante años, que ninguna disculpa podía reescribir retroactivamente. Y le dije que a partir de ese momento iba a vivir sin el respaldo que yo había representado hasta entonces. No como castigo. No pronuncié esa palabra en ningún momento de la conversación, porque no era la correcta y porque habría simplificado algo que era más complejo que una sanción. Se lo expliqué en los términos más claros que encontré. Tenía 27 años, inteligencia suficiente y toda la vida por delante para construir lo que quisiera. Lo que no iba a tener era mi nombre como garantía de nada, mi dinero como red bajo sus decisiones, ni mi presencia como recurso disponible cuando las cosas se complicaran. Eso no era algo que yo le retiraba como reacción a lo ocurrido. Era simplemente el reconocimiento de que si él había tomado sus decisiones sin contar conmigo, era coherente que las consecuencias también las gestionara sin contar conmigo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Eso significa que no quieres volver a verme?, preguntó. Y su voz en ese momento era la de alguien más joven de lo que era, sin el tono de hombre que había tenido al principio de la llamada. Significa que si algún día volvemos a vernos, respondí, será porque ambos lo hemos elegido libremente, sin que ninguno de los dos necesite nada del otro. Cuando lleguemos a ese punto, si llegamos, hablaremos. Colgué con cuidado. Me quedé con el teléfono en la mano durante un rato, mirando por la ventana el árbol del patio que el viento de noviembre había dejado casi sin hojas. Recordé sin buscarlo la tarde en que Darío tenía 9 años y se cayó de la bicicleta en el parque, y llegó hasta donde yo estaba sentado con la rodilla abierta y los ojos brillantes esforzándose por no llorar, con esa dignidad pequeña y feroz que tienen los niños cuando quieren parecer más enteros de lo que están. Le curé la herida, le dije que había hecho bien en no llorar, y ahora pensaba que quizás me había equivocado en eso también. Quizás debía haberle dicho que estaba bien llorar cuando algo duele, que no era necesario guardarlo todo hacia adentro. Eso también era mío, y no tenía solución en ninguna carpeta azul.
Hay una diferencia entre terminar algo y superarlo, y durante los primeros meses después de noviembre, aprendí a distinguirlas con una claridad que antes no tenía. Terminar algo tiene un momento preciso, una puerta que se cierra, un documento que se firma, una llamada que concluye. Superarlo no tiene momento. Es un proceso lento y sin anuncio que ocurre en los márgenes de los días ordinarios, en los huecos entre una tarea y la siguiente, en las mañanas en que uno se despierta y nota que el peso que llevaba encima ha disminuido un grado más sin que pudiera señalar cuándo ocurrió exactamente. Yo terminé muchas cosas en noviembre de 2023. Todavía estoy superándolas. El piso de la calle Mayor quedó solo a mi nombre desde la separación de bienes, y durante los primeros meses fue un espacio que aprendí a habitar de otra manera. No de forma dramática, ni con la gestualidad de quien reconstruye su vida desde cero, que es una imagen que me parece excesiva para lo que realmente ocurre cuando alguien de 52 años reorganiza su cotidianidad. Fue más sencillo y más quieto que todo eso. Moví algunos muebles. Retiré cosas que no me pertenecían emocionalmente, aunque fueran legalmente mías. Dejé entrar más luz por las ventanas del salón, que durante años habían permanecido con las persianas a medio bajar, porque a Remedios le molestaba el reflejo en la pantalla del televisor. Encarnación vino a visitarme el primer fin de semana de diciembre. Trajo comida de más, como siempre ha hecho cuando quiere cuidar a alguien sin nombrarlo, y nos sentamos en la cocina a hablar durante horas con esa facilidad que tenemos desde pequeños, cuando no hay nada que demostrar ni ningún papel que sostener. Me preguntó cómo estaba con la honestidad directa que solo se permite quien te conoce antes de que fueras adulto. Le dije que estaba cansado de una manera que no tenía que ver con el sueño ni con el trabajo, sino con el esfuerzo prolongado de haber mantenido la compostura durante semanas mientras por dentro seguía procesando cosas que no se procesan rápido. Es normal, dijo ella, y en esas dos palabras no había condescendencia ni minimización. Había simplemente el reconocimiento tranquilo de alguien que ha atravesado sus propias versiones de ese cansancio y sabe que tiene nombre y que pasa. Le pregunté si creía que había actuado bien. Tardó en responder, lo que le agradecí. Una respuesta inmediata habría sido fácil y habría valido menos. Creo que actuaste como el hombre que eres, dijo finalmente, y creo que ese hombre hizo lo que correspondía. Si eso es lo mismo que actuar bien, entonces sí. Me quedé con esa respuesta. Todavía la cargo. El procedimiento fiscal avanzó con los tiempos que Aurelio había anticipado. En el otoño de 2024, el juzgado de instrucción elevó el caso a juicio oral. El abogado de Remedios intentó en 2 ocasiones un acuerdo extrajudicial que evitara la vista, ofreciendo primero la restitución íntegra de los 9.000 euros de las transferencias periódicas, y después añadiendo una compensación adicional por los 20.000 del préstamo inicial. Aurelio me consultó en ambas ocasiones con la información completa y sin inclinarme en ninguna dirección. En ambas ocasiones decliné el acuerdo, no por rigidez ni por afán punitivo, sino porque un acuerdo económico privado no genera registro público de lo que ocurrió, y yo consideraba que lo que había ocurrido merecía ese registro, que quedara en algún sitio escrito, con las firmas correspondientes y el peso de lo institucional, que esto había pasado y que no había sido aceptable. La vista oral se celebró en febrero de 2024. No voy a extenderme en los detalles del procedimiento, porque no son los que importan en esta historia. Lo que importa es el resultado. Remedios fue condenada por uso indebido de instrumento de representación y apropiación indebida, con obligación de restitución de 29.000 euros a Emilio Valverde Cisneros y una multa de 6.000 euros. Darío fue declarado responsable civil subsidiario por la cantidad correspondiente al capital del negocio financiado con fondos comunes. No hubo pena de prisión, lo que en este tipo de casos y con las circunstancias concretas era el desenlace más probable desde el principio, y Aurelio me lo había explicado con claridad desde el inicio para que yo no construyera expectativas equivocadas. Fue suficiente.
No porque la condena reparara nada en términos emocionales, que no lo hizo, sino porque era la consecuencia proporcional y documentada de lo que había ocurrido, y eso era exactamente lo que yo había pedido desde el primer día. De Darío no supe nada durante varios meses, después de aquella llamada de sábado. El negocio de materiales Andrade cerró formalmente en enero de 2024, con los procedimientos concursales correspondientes. Gustavo Andrade Ferrero, el titular registral, asumió la liquidación con los activos que quedaban, que según Rodrigo no cubrían ni un tercio del pasivo total. Lo que eso significó para la vida cotidiana de Darío no me llegó de forma directa. Me llegó de forma fragmentada, a través de referencias indirectas de Encarnación que no me las contaba para informarme, sino simplemente porque a veces las cosas que afectan a las personas que queremos se filtran aunque nadie las envíe expresamente. Supe que había vuelto a trabajar por cuenta ajena, supe que había cambiado de piso. No supe mucho más, y tampoco lo busqué. Hay personas que interpretan ese distanciamiento como frialdad, o como la expresión de un rencor que se mantiene activo con años de combustible. No es eso. El rencor requiere una atención sostenida hacia el otro que yo no tenía energía ni disposición para mantener. Lo que había era otra cosa más parecida a la aceptación de una realidad que no podía cambiarse, que la relación que yo había creído tener con mi hijo había sido construida sobre una imagen de mí que no correspondía a quien yo era realmente, y que mientras eso no cambiara desde su lado, cualquier reencuentro sería la repetición de un malentendido con fecha de inicio diferente. Si algún día eso cambia, la puerta no está cerrada con llave. Está simplemente sin manilla desde este lado. Que él encuentre la manera de abrirla es el único requisito que existe. Lo que sí cambió de forma definitiva fue la manera en que me relaciono con mi propio trabajo. No con la agencia, ni con los expedientes, que siguen siendo lo que siempre han sido. Me refiero a la relación entre lo que sé hacer y lo que me permito aplicar en mi propia vida. Durante demasiados años, guardé esa capacidad de observación dentro de la oficina, como si existiera una frontera entre el hombre que trabajaba y el hombre que vivía. Ahora sé que esa frontera no existe y que pretender que existe tiene un coste que no siempre se ve hasta que ya es tarde. Eso es lo que me llevo de todo esto. No la victoria en los documentos ni la sentencia en el papel. Me llevo el reconocimiento de que la experiencia acumulada no tiene valor si uno la aplica selectivamente, reservándola para los desconocidos y suspendiéndola para los propios. Unos meses después de que todo se resolviera, una tarde de primavera, entré al salón y me detuve frente a la pared donde durante años había colgado la fotografía de Cádiz. La había descolgado en diciembre, cuando reorganicé el espacio, y la había dejado en el cajón inferior del mueble del recibidor sin terminar de decidir qué hacer con ella. La saqué ese día. La miré un rato. Darío con los brazos abiertos mirando al mar. Remedios con la mano en mi hombro. Yo con la sonrisa de un hombre que pensaba que estaba construyendo algo que duraría. No la colgué de nuevo en la pared del salón. La puse en el cajón del escritorio del estudio, boca arriba, sin marco. Porque esa tarde en Cádiz existió. Darío tenía 7 años y corría hacia el agua con los brazos abiertos. Y eso fue real. Y ningún procedimiento judicial, ni ninguna carpeta azul puede ni debe quitarle realidad a eso. Pero tampoco puede seguir presidiendo el salón de un hombre que ya sabe lo que sabe. Esa es quizás la única verdad que vale la pena llevarse de una historia como esta. Que algunas cosas pueden ser simultáneamente reales y pasadas, verdaderas e irrecuperables, queridas y definitivamente terminadas. Y que aprender a sostener esa contradicción sin que te destruya es a los 52 años la forma más honesta de seguir adelante. El árbol del patio sigue ahí, plantado cuando Darío tenía 4 años. Llega ya al 4.º piso. Crece solo, sin que nadie lo cuide especialmente, con esa obstinación silenciosa que tienen las cosas, que echan raíces profundas antes de que nadie decida si quiere que estén o no. Algunas mañanas lo miro desde la ventana de la cocina mientras el café se hace.
Y pienso que crecer sin que nadie te sostenga es a veces la única manera de crecer de verdad. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.